Barredo Abogados, Iñaki Egunon. Egunon, Robert, buenos días. Buenos días. Un día más aquí, a hablar de temas legales, de conflictos y sobre todo, mira, hoy traigo un tema de gastos extraordinarios, ¿vale? En los divorcios. Vale. Es un asunto que genera mucha confusión, mucha conflictividad, muchos malos momentos y sobre todo, mira, hay hasta procedimientos judiciales, porque hay un procedimiento judicial específico que se llama de determinación de gastos extraordinarios. Cuando los progenitores no están de acuerdo con relación a un gasto, si deben o no abonarlo y tiene que irse a un juzgado para que sea la juez la que resuelva sobre si es necesario o no es necesario, por lo tanto lo tienen que pagar, ¿vale? Entonces tenemos que determinar, uno, qué es un gasto extraordinario, porque hay mucha confusión al respecto. Dos, cómo tienen en este caso los progenitores que pagar ese gasto extraordinario. Y tercero, qué ocurre si no me lo quiere pagar la otra parte ese gasto extraordinario. Es decir, cómo funciona, qué sistema tengo que seguir, qué procedimiento o qué mecanismos previos antes de meter la demanda tengo que llevar a cabo. Lo primero, bueno, ¿por qué se genera tanto conflicto con respecto a los gastos extraordinarios? Fácil y sencillo, porque es que ahora los críos tienen 1000 actividades, ¿vale? Que es una pasada. Y ya deslindar lo que es necesario y no es necesario, si lo quiero porque lo quiero, es un capricho, ya llega un punto en el que cada progenitor puede tener un interés determinado en ese tipo de actividad y para ellos es lo más necesario del mundo y para la otra parte dice, oye, de necesario eso no tiene absolutamente nada, ¿no? Vamos a ver hoy incluso ejemplos de gastos necesarios y no necesarios para que la gente ya se haga un poco una idea de por dónde van los tiros, cuando un juzgado nos va a decir que es necesario y por lo tanto lo tienen que pagar los dos progenitores y cuando un juzgado va a decir que no es necesario y que aquel progenitor que quiera que su hijo o hija vaya a esa actividad que es considerada no necesaria, la tendrá que pagar por su cuenta, ¿de acuerdo? Vale. Primero, distinguir qué es gasto ordinario y gasto extraordinario. Hay mucha confusión con respecto a qué se incluye en los ordinarios y en los extraordinarios. Gasto ordinario. Gasto ordinario, lo que se llama habitualmente la pensión de alimentos, siempre digo lo mismo, mal llamada pensión de alimentos porque parece que solo habla de comida, incluye alimentos, incluye habitación, incluye ropa e incluye educación ordinaria. Esos son los gastos que se incluirían dentro de la pensión de alimentos, de lo que se llama gastos ordinarios. Todo lo que esté fuera de ahí, que se refiere a gastos que no son previsibles, que son excepcionales y que habitualmente no se sabe si se van a dar o no, si se van a devengar o no, que no son periódicos, es decir, no se devengan todos los meses o todos los trimestres y que incluso pueden ser urgentes, pueden ser necesarios, pero también pueden ser optativos. Por lo tanto, ¿cuáles son las principales características de un gasto extraordinario? Que no es previsible y que no se devenga de manera periódica. Esas serían las principales características. Vale. Luego, dentro de esos gastos extraordinarios hay tres tipos. Los necesarios, esos sí o sí va a haber que pagarlos por los progenitores. Los no necesarios, que los tendrá que determinar un juzgado. Y luego están los optativos, ¿vale? Dentro de los necesarios nos podemos encontrar los urgentes, habitualmente temas médicos. Joder, está el crío conmigo, ha ocurrido esto y he tenido que hacer una asistencia sanitaria y la he tenido que pagar, por el motivo que sea. Estaba en el extranjero o era una prueba no cubierta y he tenido que gastarlo, ¿vale? Un gasto urgente médico, pues ningún juzgado nos va a discutir si era o no necesario, ¿de acuerdo? Eso lo tendrán que pagar los dos progenitores. Pero luego están los gastos, entre los no urgentes tenemos los necesarios o los optativos. ¿Cuáles son los necesarios? Aquellos que son para el bienestar de los hijos. Por ejemplo, ejemplos de gastos extraordinarios necesarios. Dentista, oculista, prótesis, que deben cambiarse a veces cada X tiempo. Psicólogo, logopeda, audífonos, rehabilitación prescrita por el médico. Gastos de farmacia no habituales prescritos médicamente, clases de refuerzo necesarias por necesidades escolares, ha bajado el rendimiento, suspende alguna asignatura e incluso cualquier gasto sanitario no cubierto por la Seguridad Social o por el seguro médico privado contratado por los progenitores. Con este listado, que no es un listado cerrado, puede haber más gastos necesarios, ya tenemos una idea de por dónde van los tiros. Es decir, tienen que tener un componente que realmente mejore y sea necesario para el bienestar del menor. Hablamos de dentista, hablamos de oculista, hablamos de psicólogo, de logopeda, etcétera, etcétera. Son una serie de gastos que sí o sí un juzgado va a declarar necesarios. Y por lo tanto van a tener que pagar ambos progenitores. Ejemplos de gastos extraordinarios no necesarios, es decir, los opcionales, optativos. 1, campamentos de verano, viajes de fin de curso, carné de conducir, fiestas de cumpleaños en locales para eventos para niños, hasta que está muy de moda ahora, de bolas, de saltos, etcétera. Intercambio en el extranjero para aprender idiomas, cursos de verano, universidad privada, deportes como esquí o hípica,
actividades extraescolares, música, baile, fútbol, gimnasia rítmica. Todos estos gastos son no necesarios, son optativos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de supuestos? Que tienen que estar de acuerdo ambos progenitores. Si tú no tienes el consentimiento expreso del otro progenitor, o decides pagarlo tú íntegramente, o te tienes que ir a un procedimiento de declaración de gasto extraordinario necesario, ¿de acuerdo? ¿Cómo se pagan? Habitualmente se dice la regla del 50%, pero no es cierto. Habrá que determinar cuáles son los ingresos y el patrimonio de cada uno de los progenitores y en base a esas circunstancias económicas se determinará qué porcentaje tiene que abonar cada uno de los progenitores. No es el 50% gastos extraordinarios, sino que lo que dice la ley es que hay que tener en cuenta la capacidad económica de cada progenitor y en base a eso se determinará el porcentaje. Puede ser un 50-50 porque tienen ingresos y patrimonios parecidos, pero puede ser 60-40, 70-30, 90-10. Depende, ¿De acuerdo? ¿no? Vale. Dependerá ahí de los ingresos de cada uno. ¿Qué es lo que necesitamos para tener la claridad de que los dos progenitores lo van a pagar? Un consentimiento expreso. Y un consentimiento expreso tiene que ser por escrito, para que luego el día de mañana no tengamos problemas. ¿Qué es lo ideal con respecto a los gastos extraordinarios? Hacer un convenio regulador lo más detallado posible. Y si ya tenemos determinados gastos que durante el matrimonio se han ido devengando y sabemos que se van a seguir devengando, los podemos reflejar ya en el convenio regulador y por tanto en la sentencia de divorcio como gastos extraordinarios necesarios donde los progenitores contribuirán al porcentaje que se determine, al porcentaje que se decida, ¿vale? Por eso a veces es tan importante trabajar con calma el convenio regulador y escuchar a los progenitores, indagar muchas veces en cuál es su día a día, cuáles son esos gastos, que igual a veces no son mensuales, pero pueden ser trimestrales, semestrales, pero sí tienen una cierta cadencia, una cierta periodicidad para incluirlos en el convenio regulador y evitar que el día de mañana, por deterioro de la relación entre los progenitores, diga, mira, como no lo pusimos, yo ahora eso no lo considero necesario y si quieres que lo pague, méteme una demanda. Con el trastorno emocional y económico que supone, pues al final, tener que ir a los tribunales, gastar dinero, abogado, procurador, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Si tenemos ese gasto extraordinario reconocido como necesario, porque lo hemos puesto en el convenio regulador, por ejemplo, psicólogo, y uno de los dos progenitores se niega a pagar ese gasto extraordinario, aquí podemos meter directamente una demanda de ejecución, ¿vale? Que conllevará el embargo directo con relación a ese gasto extraordinario necesario no pagado. Recomendación, pues siempre recomendamos mandar un burofax antes, ¿no? No es obligatorio, porque es ejecución, no es una demanda nueva. Hemos hablado que a partir de abril del año pasado todo procedimiento judicial nuevo requiere un MASC, un medio de alternativo de solución de conflictos, un requerimiento previo para decir, antes de ir a los tribunales he intentado llegar a un acuerdo. Pero en este caso, como ya lo tienes declarado necesario, está en el convenio regulador y por lo tanto en la sentencia, puedes meter la ejecución directamente. Pero como siempre, es recomendable un requerimiento previo. Vale. Pero sin embargo, si ese gasto extraordinario no está declarado como necesario y uno de los dos progenitores se niega a pagarlo, tenemos que meter una demanda que se llama de determinación de gasto extraordinario, donde decimos y justificamos el por qué consideramos que es un gasto necesario. Natación, no, eso es una actividad extraescolar, no es necesaria. Pues considero que sí porque el niño tiene un problema de espalda y el médico de cabecera o el ortopeda le ha recomendado la natación. Tengo una justificación que creo que sí que es necesario. Vale. Se le da traslado al progenitor que se niega a abonar ese gasto extraordinario por un plazo de 5 días. Hace alegaciones, en función del tipo de alegaciones se señala vista y luego el juzgado dicta sentencia, donde determina si ese gasto extraordinario es o no necesario. Madre mía. En caso de determinar que es necesario y aún así el progenitor que se negaba siga incumpliendo, aquí ya sí podemos instar una ejecución directamente. ¿De acuerdo? Como antes, que si lo teníamos ya reconocido en el convenio regulador de mutuo acuerdo y en la sentencia podíamos ejecutar, si no lo tenemos reconocido, tenemos este paso previo de determinación de gasto extraordinario y después ejecutar. Y esto lo cuento para particulares y a veces para abogados, porque me encuentro con demandas donde se pretenden ejecutar gastos extraordinarios como necesarios no recogidos en el convenio y es un error, porque te desestiman la demanda, porque tienes que meter con carácter previo la declaración previa de declaración de gasto extraordinario. ¿De acuerdo? Tiene su miga procesal y tiene su truco de procedimiento. Por lo tanto, eso que creemos de no, es un gasto que es que lo han venido haciendo así, si no lo tienes recogido en el convenio y la otra parte se niega, tienes que ir a un procedimiento previo de declaración. Es importante.
El procedimiento previo es el, ¿cómo se llama esto? El de determinación de gasto extraordinario. Sí, que es, ¿vale? lo diré, es como esto, que lo que hay que hacer ahora antes de ir a juicio. Eso es. Es una especie de una mediación. Un medio alternativo de solución de conflictos, una mediación previa, ¿de acuerdo? Vale. Entonces el juzgado determinará si es necesario o no, y si es necesario, luego ya le podrás ejecutar si continúa con el impago. Casos habituales. Los estudios universitarios, ¿son gastos ordinarios o extraordinarios? Aquí, no, aquí hay, como todos, los matices del derecho, ¿vale? ¿Es educación, sí o no? Sí. ¿Es educación ordinaria? También. Por lo tanto, sí es gasto ordinario siempre y cuando se curse en universidad pública. Si lo que se pretende es que vaya a una universidad privada, se puede determinar como gasto extraordinario y habrá que pelear necesario o no necesario. Es decir, se puede negar el otro progenitor si esa misma titulación la tienes en universidad pública sin causar mucho perjuicio. No, pues que sí la hay en pública, pero en Sevilla. Ojo, pues que entre el gasto de pernocta ahí, pues bien sea en una residencia, bien sea en un piso, bien sea desplazamientos, pues igual sale más barato aquí. Bueno, habría que valorarlo, ¿de acuerdo? Vale. Pero el gasto per se de universidad tiene un carácter de gasto de educación y por lo tanto ordinario, pero luego habrá que ver qué universidad vamos, ¿vale? Pública o privada. Vaya lío. Luego, ¿puedo hacer el gasto extraordinario y luego reclamarlo a mi ex? Todo dependerá de la relación que tengas. Si tienes buena relación, que a ver, afortunadamente aquí contamos a veces los casos más escabrosos, pero es verdad que afortunadamente la mayoría de las parejas divorciadas tienen una relación normalizada, tampoco vamos a decir buena, normalizada. Tú habrás visto en otras situaciones, si más o menos tú te fías de tu expareja y de tu expareja de ti, y entonces, pero bueno, la recomendación siempre es antes de hacer el gasto, oye, mira, este gasto, presupuesto, factura pro forma, ¿qué te parece? Tener el consentimiento por escrito. Lo que abunda no daña, es lo ideal y te evitas que el día de mañana te pueda surgir con yo no te di mi consentimiento porque hemos tenido un roce por cualquier otra historia y aprovecho eso para decirte que en ese gasto extraordinario lo has hecho por tu cuenta y yo no te lo quiero pagar. Otra consulta habitual con los gastos extraordinarios, las excursiones y los viajes de estudio. ¿Son gastos ordinarios o extraordinarios? Bueno, aquí la clave está, ¿vale? Se considera gasto ordinario si forma parte del calendario de actividades del centro escolar. Por ejemplo, una excursión entre semana, una salida del centro entre semana porque van a ver una obra de teatro o van a un centro cívico-cultural a alguna historia. Eso entra dentro del calendario de actividades del centro escolar y se va a considerar un gasto ordinario. ¿Un viaje de fin de curso es un gasto extraordinario o ordinario? ¿Está dentro de las actividades del centro escolar? Sí, pero no dentro del currículum, ¿vale? Ahí está un poco ya la línea, ¿no? Del currículum escolar o la actividad del centro escolar. Entonces, la mayoría de los juzgados están determinando que eso es un gasto extraordinario, que tendrán que estar los dos progenitores de acuerdo. Carné de conducir, que hemos dicho antes, es un gasto no necesario. Es optativo también. Es optativo, ¿vale? Aquí podemos tener la pelea de, no, mira, es que vivo en el monte. No y los servicios públicos son súper ocasionales, tarda un montón y tiene que ir a la universidad, imagínate, en un horario determinado que con los servicios públicos que hay por la zona, no tal, vale, pues ahí se podrá discutir, ¿vale? Ya nos tendremos que ir al caso concreto, pero per se se va a considerar un gasto extraordinario no necesario. No necesario. ¿Vale? Ya tuvimos un caso en un pueblito cerca de Guernica, que es verdad que además con los horarios de Bizkaibus y tal, el pobre chaval en este caso tenía que entrarse 3 horas antes, llegaba a lo único, la verdad que tenía un auténtico drama en cuanto a viajes y se acordó que el carnet de conducir se determinó como necesario, pero en un caso concreto. Si vives en una gran urbe, vamos a llamarlo, con metro, Baracaldo, Bilbao, margen izquierda, margen derecha, que tienes metro, que tienes tren, que tienes autobús con una frecuencia bastante habitual y periódica, pues ya te digo que te van a decir en los tribunales que no es un gasto necesario, no es un gasto extraordinario necesario. Por lo tanto, importante para mí, uno, ser detallista en el convenio regulador, ¿vale? Si ya hay una serie de gastos que durante el matrimonio se han estado devengando y crees que se pueden seguir devengando, refléjalo en el convenio regulador. Tendrás ya la certeza de que se considera un gasto extraordinario necesario. Y en caso de incumplimiento de tu expareja, puedes ejecutar, no te tienes que ir al procedimiento de declaración previa, ¿de acuerdo? Y dos, siempre necesitamos el consentimiento expreso en aquellos gastos extraordinarios no necesarios. No nos fiemos de, no, siempre lo he hecho así, tenemos buen rollo, hay buena relación. Asegúrate de tener el consentimiento expreso. Y el consentimiento expreso, la única manera de acreditarlo en un juzgado es por escrito, ¿vale? Pues si la otra parte niega la palabra y dice que no es cierto y que no te lo consintió,
tienes perdido el procedimiento con imposición de costas. Por lo tanto, asegúrate de tenerlo por escrito. No tiene que ser un medio fehaciente, me refiero a algo oficial. Un WhatsApp es suficiente, un email es suficiente, ¿de acuerdo? Vale. Pero asegúrate de tener el sí con relación a ese gasto extraordinario. Asegúrate de tenerlo, ¿de acuerdo? Me dice, yo tengo un centro Ajá, de eliminación de piojos ajá. y acaba siendo un arma arrojadiza entre los padres. Claro. Hombre, yo ahí entiendo, ahí sí que entiendo que es un tema sanitario y de salud. No lo mismo que fíjate, no lo he puesto en el listado de oculista, psicólogo, dentista, pero entiendo que si un crío tiene piojos, o cualquier juez no lo puedes quitar. va a decir, oye, esto tienes que quitarlo. Que te puedan discutir, ¿lo podrías hacer por tu cuenta comprando el producto? Bueno, siempre tiene una fácil respuesta, pues lo he intentado y no soy capaz. Y por el dato que le he tenido que llevar a un profesional, ¿no? Bueno, pues a mí yo ahí sí que lo vería, pero es verdad que en ese tipo de centros les exigirán certificado, les pedirán oficios a través del juzgado, pero ahí yo sí lo vería como un gasto extraordinario necesario, porque estamos hablando del bienestar del menor y de un tema sanitario, de un tema de salud. Ya no solo propio, sino que puede generar también un conflicto en el colegio. ¿Cuántas veces nos encontramos los padres, ¿no? Sobre todo cuando eran más pequeños? Oye, cuidado que hay piojos en el aula, no sé qué, revisar a vuestros hijos y tal. Cuando eran más pequeñitos es habitual, ¿no? O han ido a excursión, yo que estas excursiones que hacen por ahí de un día y medio, 2 días y tal, que duermen por ahí en caserías. Si vuelven, oye, mirar, echar un vistazo, tal. Yo sí lo considero un gasto necesario, pero... Tengo muchos mensajes con mucha casuística diferente. Sí, claro, es que los gastos extraordinarios... Y en resumen dicen mucho, pues esto, ¿no? Preguntan por diferentes gastos, pero también me dicen, ¿y se puede meter, por ejemplo, el carnet de conducir en el acuerdo? Claro. Por eso insisto, que en el convenio regulador, y sobre todo cuando se está haciendo de mutuo acuerdo, y sobre todo que en ese momento pues suele ser un momento conciliador, ¿vale? Porque luego ya se va desgastando, luego aparecen terceras personas, parejas, te enfadas, tal, no sé qué. Sobre todo en ese momento se pueden prever esas circunstancias. Igual ahora tienen 16 años y dices, oye, pero bueno, para cuando cumplan 18 el carnet de conducir consideramos que puede ser necesario y ya los dejamos reflejado en el convenio regulador y hasta incluso muchas veces dejamos reflejado en las universidades, Oye, en caso de universidad, en función del centro, tal, se puede dejar reflejado. Se pueden dejar reflejados un montón de circunstancias que luego te evitan conflictos, problemas, confusiones y sobre todo gasto en procedimientos judiciales. Por eso insisto siempre en lo del que el convenio regulador más vale dedicarle tiempo, conviene explorar mucho cuál es la casuística de cada matrimonio, de cada familia, de cada pareja, ¿de acuerdo? Ver cuáles son sus inquietudes, que eso también es muy importante. En función de las inquietudes de cada miembro de la pareja puedes detectar qué van a poder querer para sus hijos el día de mañana y eso lo puedes acabar reflejando. Eso lo puedes acabar reflejando. Y si la relación de una de las partes no está contenta con la relación de sus hijos, con una relación muy esporádica, intercambio de WhatsApp y justito y tal y cual, pero las obligaciones no puedes hacer nada. No, claro. Dice, son mayores de 18 años. Ya, claro, ahí encima ya no hay una custodia como tal, ya son mayores de 18 años, es verdad que no son independientes económicamente y todavía pues, bueno, están en ese limbo de que no hay una custodia como tal porque no son menores, pero también es verdad que no son independientes económicamente y que sí, y que los progenitores tienen que seguir cumpliendo con unas cargas o una contribución a esas cargas, a esos gastos, en este caso de habitación, de ropa, de alimentación, de educación, etcétera, etcétera. Hoy leía un artículo una noticia con respecto a una sentencia que decía, ¿no?, que les habían quitado la pensión a 2 hermanos que debían llevar 3 años pasando de todo, ni estudiar ni trabajar y tal, y pensando, bueno, pues que esto es infinito, ¿no? Y el padre ya pues se debió hartar, ha metido la demanda y les ha quitado la pensión a los dos, ¿no? Pero bueno, a ver, son casos más excepcionales. Si más o menos los críos cumplen, por mucha rabia que te es que no me llaman, es que casi no me hacen caso. Ya, pues que a partir de determinadas edades ya no es porque igual estés separado, ¿no? Es que ya pillan unas dinámicas los adolescentes que ya, cuánta gente vive que está en su cuarto metido, ¿no? Y no están separados, están ahí los dos progenitores. Pues bueno, ahí hay que valorar también otras circunstancias, ¿no? Pero insisto, mientras más o menos cumpla con los estudios, tengan una vida normalizada, por mucha rabia que te dé que el contacto sea mayor o menor, es tu hijo, tu hija, y esas cargas, esas obligaciones a contribuir, esas cargas económicas, las vas a seguir teniendo. Vale, mira, me pregunta, tengo un VPO a mi nombre, escrituras, todo. Sí. Cuando compré estaba soltero, ahora con mi mujer e hijo, mi mujer quiere que el piso sea a medias, para que ella aporte también gastos. ¿Se puede hacer esto? Hay que ver los estatutos de esa VPO, claro, hay que ver los estatutos. Tú ten en cuenta que hay que ver los estatutos y el contrato de adjudicación. Cuando se le adjudicó esa VPO a esa persona, se le adjudica en base a unas condiciones que determinan los estatutos. Por tanto, habrá que verlo, claro. Otra cosa es que esa VPO ya haya pasado el plazo.
¿vale? Si ya pasa el plazo de protección oficial, que a veces son 20, 25 años, ahí ya pasas a venta libre o a vivienda libre, ¿vale? Y ahí ya podrás hacer lo que te dé la gana. Pero antes de hacer cualquier operación que te pueda perjudicar y que puede incluso el gobierno vasco decir, oye, te retiro porque no cumple los requisitos, no está de más hacer una consulta al gobierno vasco, oye, esta VPO, los estatutos, los requisitos, ¿habría algún problema en que mi pareja, que está formalizada, pareja de hecho, matrimonio, con hijos ya en común, convivencia, empadronamiento, lo que quieras, en que una parte le corresponda a ella? Y si el gobierno vasco te da el ok, porque sigues cumpliendo los requisitos, perfecto, pero no hacerlo a las bravas. Y yo, incluso, aunque me lo lea y parece que sí, yo haría la consulta en el gobierno vasco para tener la tranquilidad. De acuerdo. Iñaki, me he acordado de ti esta semana mucho porque he leído muchos asuntos relacionados con abogados. Ajá. Y esto lo digo a raíz de que es muy posible que alguien piense que un abogado cuesta dinero, Ajá. que es verdad, un abogado cuesta dinero, la cuestión es cuánto cuesta, ¿no? Ujú. Pero un abogado cuesta dinero. Y es que a un abogado le acaban de meter un puro interesante Ajá. en Canarias, Mira. porque el tío ha hecho una apelación en base a 48, ¿cómo se dice? Esas sentencias Sí, jurisprudencia. anteriores. Jurisprudencia. Todas Lo inventadas. consultó igual, en ¿no? ChatGPT y todas eran inventadas. Ya, jo. La verdad que, fíjate, no, que pensaba que me ibas a decir una noticia que venía hoy en, donde lo he leído, de un abogado que le han metido 3 años de prisión por quedarse 38.000 euros de un cliente o algo así. Lo he leído también. A ver, sí, no, que como en todas las profesiones, como en todas, a ver, aquí... Por eso es importante un abogado de confianza, mucho, un abogado que te inspire. Joder, es que sí, no, es que hemos visto ya varios temas de eso, varias sanciones a abogados, abogadas que utilizan inteligencia artificial, no contrastan las sentencias que te aparecen, y es verdad que todavía la inteligencia artificial en temas jurídicos concretos, y ya no te quiero hablar incluso de derecho foral, patina no, lo siguiente, que llegará a un punto donde no patinará y será caer, pero es verdad, porque yo he hecho las pruebas, esta sentencia, buscarla, no existe, decirle, oye, esta sentencia no existe, ay, perdona, es verdad, tienes razón, no existe esa sentencia, o no te inventes con sentencias, decir eso ya está. Sí, se queda tan ancho. Entonces, como ya lo he visto, pues, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque primero, eres la cara de tu cliente, segundo, le estás perjudicando y tercero, como profesional, puedes acabar con una sanción o una inhabilitación en función de la gravedad del asunto, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí que es verdad que... Yo digo porque sí, muchas veces pensamos, hostia, me voy a tener que gastar dinero y últimamente que he tratado con abogados es una tela. A ver, hay la frase, es que, joder, el refranero es tan sabio, ¿no? Lo barato sale caro... Sí. Es que al final el refranero está ahí, ¿no? No, mira, las consultas gratis y tal, digo, a ese tiempo te dedicará, claro, ¿no? Es que al final todo tiene su vuelta, hay que tener mucho cuidado. Tiene que haber mercado para todo. Quien quiera esto, quien quiera lo otro, quien quiera garantías. Y oye, otra cosa, están empezando a tener en cuenta lo que consultas en ChatGPT también para que sea prueba en un juicio. Y esto ya es cierto. Hay que tener mucho cuidado con lo que buscas, con lo que cuentas de tus casos o de tu lucha judicial. El tema de protección, hay... Wow, es mucha tela. Te decían que DeepSeek no cumplía con hay una inteligencia artificial, DeepSeek, que es la China, que bueno, que la ha comprado Meta. Que la ha comprado Meta. O sea, que fíjate, ¿no? El otro día venía que la empresa matriz de DeepSeek la ha comprado Meta para integrarla como guía suya propia, que tardará unos meses y tal, pero que en breve DeepSeek pasa a ser Facebook, Instagram y toda la historia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, claro, porque tú no puedes meter datos personales de clientes a una inteligencia artificial que está haciendo uso de esa información, a saber cómo, y por lo tanto puedes estar perjudicando, ¿no? Mucho cuidado, sí. Una cosita también que, fíjate, me pasa mucho a veces con los vecinos morosos, ¿vale? Hay una sentencia del Supremo que se discutía si la deuda, mientras fuese una deuda que fuese recurrente mes a mes, ¿de acuerdo? El plazo no empezaba a devengarse hasta que el Tribunal Supremo ha dicho el plazo para reclamar a los morosos en una comunidad es de 5 años. ¿Cuál es el problema en las comunidades? Sí. Y en Cataluña 3. Ojo, Código Civil catalán solo contempla 3 años. Que antes era 15 años, pero se cambió la ley y ahora son 5. Y en Cataluña 3. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces las deudas en las comunidades empiezan por cifras muy pequeñas. Es verdad, pues una cuota comunitaria, 30 euros, 40, 80, 100, y dices, jo, o incluso hasta a veces 800, 500 euros, y es que contratar abogado, procurador, tal, espero. Y a veces es esperar para acumular más deuda y decir, ahora ya que es una deuda más gorda, la meto. Ojo con los plazos, porque si han pasado 5 años, te ha prescrito la deuda y ya no se la puedes reclamar. ¿Vale? Y los plazos de 5 años a veces pasan muy rápidos. Me ha pasado y lo he visto, sobre todo en temas de derramas para fachadas ascensores, ¿vale? Que la gente se pone a poner dinero con tiempo, pum, hay 1 o 2 que no pagan, no, yo ya haré, ya pagaré, ya tal. A veces están años, ¿no? Pagando para hacer caja, para luego ya meterse con la superobra, porque a veces es un pastón el tema de las fachadas, el tema de los ascensores, y ya vi uno que habían pasado 5 años y dijo,
Ha prescrito, ya no me lo podéis reclamar. Wow. Imagínate la cara chorra, que en todas las reuniones decía el tío, no, yo lo voy a pagar casi al final, lo pago todo el tirón. Era una estrategia que había preparado para, una vez pasados 5 años, ya se quitaba una parte importante de la deuda. Qué pasada. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Con las comunidades que son solo 5 años. Vale. Y luego también, porque me siguen preguntando mucho, es que el otro día me decía un cliente, oye, es que he leído eso, dispensa colacional, ¿qué es, no? Es verdad que tiene un nombre así un poco latinajo, así un poco jurídico raro, pero eso lo hemos explicado aquí muchas veces, ¿vale? Sí. ¿Cuál es el principio en toda herencia? Todo lo que nos dan nuestros padres en vida, ¿de acuerdo? Hay que descontarlo de la herencia, es lo que marca la ley, ¿vale? Son adelantos a cuenta de la futura herencia. ¿Qué pasa si queremos que eso no se descuente la futura herencia? Que tenemos que hacer lo que se llama la famosa dispensa colacional, que suena así como un latinajo, pero lo que tenemos que hacer es hacer constar que si donamos algo a nuestros hijos y no queremos que eso se le descuente el día de mañana de la herencia, tenemos que hacerlo constar. Simplemente en el documento de donación hacer constar, oye, esto no quiero que el día de mañana se le descuente a mi hijo. Nos podemos poner exquisitos, es decir, quiero hacer la dispensa coleccional, o simplemente decir, esto no quiero que se descuente de la herencia de mi hijo o de mi hija el día de mañana. ¿De acuerdo? Problema habitual. ¿Qué dos cosas se donan habitualmente? ¿Dinero o viviendas? Sí. Vale. La donación de una vivienda, de un inmueble, sí o sí tiene que hacerse en escritura pública, en notario, porque si no es nula, ¿de acuerdo? Una donación en un documento público, yo le dono a mi hija en documento público una lonja, es nula de pleno derecho, no vale para nada. Anda. Si no la haces en escritura pública ante notario, no sirve para nada. ¿Qué pasa? Que como la tienes que hacer ante notario, esa donación de un bien inmueble, de una vivienda, de una lonja, de una parcela garaje, el notario te hace la advertencia de, oiga, ¿usted esto quiere que sea colacionable o no? Es decir, ¿quiere que se le descuente a su hijo el día de mañana la herencia o no? Y entonces ya te explican, el que lo sabe bien, pero el que no lo sabe, ¿qué es eso de colacionable? Pues es esto, vale, pues sí o no, tú tomas la decisión. Pero ¿qué pasa con el dinero? Las donaciones de dinero no se hacen en notario, se hacen en documento privado, ¿de acuerdo? Como mucho no, debes también presentar el modelo de Hacienda de donaciones, pero que es un documento privado, ¿vale? Entonces nadie te advierte de la colacionabilidad de esa donación. Yeah. Y te encuentras luego con muchas herencias de hijos que reclaman, oye, a mi hermano o a mi hermana le dieron 20.000, 5.000, 80.000 para la compra de una vivienda, para una entrada, para un vehículo, para lo que sea, y ahora quiero que se le descuente la herencia. Cuando igual realmente esa no era la voluntad del donante, del progenitor que hacía esa donación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sí que es verdad que hay que tener cuidado, sobre todo con las donaciones de dinero, ¿vale? O los préstamos también entre particulares que se convierten en donaciones encubiertas. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de operaciones en metálico. Metálico me refiero con dinero, ¿de acuerdo? Dinero. Pero el principio general es ese. Todo lo que nos entregan los progenitores en vida hay que descontarlo, ¿vale? Sí que es verdad que luego habrá que respetar legítimas, a historias y tal, y es solo con respecto a herederos forzosos. Es decir, si esa donación se ha hecho a un tercero, no aplica. Pero también si perjudica a la legítima se le puede reducir, ¿vale? Hay que verlo en contexto. Pero sobre todo eso, para mí lo más importante es que si esa donación es de dinero y no queremos que sea colacionable, tenemos que hacerlo constar en algún documento. Tenemos que hacerlo constar de manera expresa, ¿vale? Si no, no vale para nada. Últimamente hay mucho titular alarmista. El otro día también leí a cuenta de esto que si abrías una cuenta a tu hijo en el banco y le ingresabas, por ejemplo, 500 euros para esa apertura de cuenta, contaba como donación. A ver, pero es que eso es, Hacienda te va a revisar porque no sé. Yo digo, es que nos están metiendo un miedo por todos los lados, pero vamos a ver, con un poquito de calma. Sí, exacto, así es. Todo el sentido común para estas cosas. Bueno, pues hoy Iñaki viene antes, hoy Iñaki también se va antes, y vosotros si necesitáis ayuda, 94 437 1232. Os podéis imaginar el lío que tiene Iñaki adelante, atrás, siempre haciendo sus cosas de abogado, así que necesitáis primero llamar por teléfono, 94 437 1232. Y me estoy viendo El abogado del Lincoln. La serie qué buena. Sí, yo me leí el libro, a mí me encanta, joder. Sí, me he visto la serie también. Me he visto algunas temporadas, no todas, pero me encanta. Bueno. Menudo enganchón, madre mía. Yo cuando empiezan a hacer cosas en el juicio, digo, ¿qué dices? Bueno, claro, luego está el sistema procesal americano, que no tiene nada que ver con el de aquí, ¿no? Y tal, pero bueno. Pero es muy divertido. Está muy bien. Está muy divertido. Iñaki, la semana que viene nos vemos. Gracias, Robert. Gracias, Raúl.